invitado que nos trae una ponencia muy interesante. Una disculpa que no pueda acceder con mi cámara, pero tengo una inestabilidad en la conexión ahorita, pero espero que me escuchen todos. Bueno, nuestro ponente el día de hoy nos trae un tema muy interesante que se llama recomendaciones físicas para las personas mayores. En lo personal, me parece que es un tema que encaja perfecto en esta temporada navideña y decembrinas, en la cual pues podemos excedernos un poquito en la ingesta de calorías diarias, y con esto no quiero decir que no hay que disfrutar de la compañía, de esta temporada, de la familia, de las personas que estén cerca de nosotros. Creo que se fue el audio, Alejandra. ¿Mandé? Se dejó de escuchar. Ay, sí, es que tengo algunos problemas con la conexión. Espero que me escuchen ahorita. Sí, ya se escucha. ¿Ya? Ok. Bueno, no sé exactamente hasta dónde me dejé de escuchar, pero les estaba comentando que, como ya hemos expuesto en otras sesiones de seminario, el envejecer es uno de los más grandes retos que hemos tenido, más grandes logros que hemos tenido como humanidad, pero el cómo envejecer es uno de los retos que tenemos como población, como país. Es decir, el cómo queremos envejecer, cómo queremos llegar a viejos, es una decisión y es una cuestión que debemos de todos preguntarnos y plantearnos. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Héctor García Haro. Él es médico. Se volvió a pausar tu audio, Alejandra. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, ya se escucha. Ya. Una disculpa muchísimo por la inestabilidad que tengo en la conexión, pero bueno, estaba comentando que sin más preámbulos le damos la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Héctor García Haro. Él es médico, cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en medicina de rehabilitación y alto especialista en rehabilitación geriátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Y actualmente está adscrito a la Unidad de Atención Integral por parte del Instituto Nacional de Geriatría. Y sin más que decir, le cedo la palabra, doctor. Es suyo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Pues ya Alejandra nos dio una pequeña introducción. Y sí, efectivamente, el ser humano a lo largo de la historia se ha dedicado a vivir más tiempo, ¿sí? En algunos libros que he leído se habla de no inmortalidad, porque al final de cuentas vamos a morir de alguna otra manera, pero se busca de amortalidad, buscar esta longevidad, que vivamos por mucho tiempo, ¿sí? Y es un poco de lo que vamos a ver ahorita, la importancia del ejercicio, de la actividad física en
todas estas condiciones que nos pueden llevar a lograr este objetivo, ¿sí? De envejecer o llegar a un envejecimiento saludable, exitoso, ¿sí? Me imagino que pues ya a lo largo de este seminario, pues ya se ha hablado mucho sobre las estadísticas, la década del envejecimiento saludable, etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos ya un poco más de lleno a lo que son las recomendaciones de ejercicio para personas mayores y en específico de algo muy importante que muchas veces se deja de lado, que es la importancia del músculo en esto, ¿sí? Entonces, como objetivos del aprendizaje, pues vamos a conocer los cambios fisiológicos y su importancia en la capacidad funcional. Perdón si me trago un poquito, pero es que ando un poco enfermo de la garganta. Conocer las bases de las recomendaciones para la prescripción del ejercicio, conocer la importancia de fomentar la actividad física y el ejercicio, y conocer la importancia del músculo como la clave para la mejoría funcional. En el contenido vamos a ver los cambios fisiológicos del envejecimiento, el proceso de la rehabilitación, fenotipos distintivos del envejecimiento y la actividad física y el ejercicio, recomendaciones globales que debemos conocer para que nosotros podamos empezar a fomentar esto en nuestros pacientes. Si en algún momento hay una pregunta o alguna duda, cualquier cosa, con toda confianza pueden preguntar. En cuanto a los cambios fisiológicos en el envejecimiento, pues es bien sabido que son múltiples y en múltiples órganos y sistemas. En el sistema nervioso central hay mayor riesgo de delirio, debilidad muscular, reducción de la sensibilidad. En el sistema musculoesquelético a nivel del sistema nervioso hay una degeneración de las neuronas, pérdida neuronal, reducción en la sensibilidad de la columna posterior. En el sistema respiratorio, cardiovascular, renal, endocrino, muscular, óseo, etcétera. Entonces, todos estos cambios relacionados con la edad pueden llevarnos a alguna disfunción, ¿sí? Y esto va a llevarnos a que la capacidad de los pacientes o de las personas adultas mayores se vean disminuidas, ¿sí? Y esto va a hacer que el paciente sea más susceptible a presentar manifestaciones negativas por algún factor de estrés externo, ¿sí? Y esto se va a desencadenar en una enfermedad. Este es el fenotipo clásico que se va presentando con lo que ya conocemos como fragilidad, ¿sí? Se va presentando más frecuente a mayor edad, pero con el ejercicio y con cambios en el estilo de vida podemos frenar y enlentecer este paso. El fenotipo del envejecimiento va a tener varias características, entre ellas que va a haber una variación interindividual en la función. No todos los pacientes van a tener las mismas características funcionales. Entonces aquí va a entrar o va a recaer la importancia de la individualización. Va a depender también de factores ambientales. No todos crecemos en el mismo ambiente, ¿sí? Va a tener mucha heterogeneidad en el fenotipo. A pesar de que dos personas vivan en un mismo ambiente, pueden tener un fenotipo muy, muy distinto. Y si juntamos todo esto, es cuando debemos de fomentar un estilo de vida saludable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un estilo de vida saludable? Una dieta adecuada, balanceada. Estamos acostumbrados a que sean muy limitantes, ¿sí? De no comas, no comas, no comas. Pero, pues, eso tampoco es lo indicado, ¿sí? Al igual con el ejercicio. Durante muchos años se ha hablado de que los adultos mayores no deben de hacer ejercicio, deben descansar, no deben de moverse. Y tenemos el estereotipo clásico de un adulto mayor en su silla de ruedas o en su mecedora, tejiendo, leyendo, sin hacer nada. Hay que romper esos estereotipos y fomentar algo más saludable. Entonces aquí tenemos que si juntamos el envejecimiento con un estilo de vida sedentario, nos va a llevar a una disminución en la función muscular y una disminución en la aptitud cardiorrespiratoria. Todo esto nos va a llevar a discapacidad, dependencia, morbilidad y mortalidad aumentados y asociados a estas condiciones. En cuanto al proceso de rehabilitación de estos pacientes, el proceso de rehabilitación lo podemos iniciar desde el primer nivel de atención.
en las consultas que tenemos con ellos, en los primeros acercamientos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros empezar a ver un proceso de rehabilitación con nuestros pacientes adultos mayores? El principal objetivo es mejorar la capacidad funcional de las personas, que puedan mantener sus actividades que les son placenteras, que les sirven para sus actividades de la vida diaria. Y en caso de que hayan perdido alguna de ellas, fomentar y ver la manera de que podamos recuperarlas y que ellos puedan ser productivos tanto socialmente como familiarmente y tengan esta plenitud al final de la vida. Tenemos que tener en cuenta que una enfermedad aguda nos puede llevar a una disminución en la capacidad funcional. Es por eso que es muy importante que cada que nuestros pacientes tengan alguna enfermedad aguda, los volvamos a revalorar y veamos qué es lo que está pasando con ellos, ¿sí? Y esto también nos va a llevar a que aumente el riesgo de enfermedades crónicas que ocasionen alguna discapacidad. Entonces, tenemos que juntar todos estos eslabones para que nosotros podamos ir dándole un tratamiento y un acercamiento más personalizado e individualizado a nuestros pacientes. Englobar lo médico junto con lo funcional para que nuestros pacientes sigan manteniendo sus actividades. Entonces, en cuanto al programa de intervención con ejercicios, se ha demostrado que estas intervenciones mejoran las características de la fragilidad. ¿Cuáles son estas características? La baja masa corporal, disminución de la fuerza y disminución de la movilidad. Y esto nos lleva a bajos niveles de actividad física y disminución en la energía. Por lo tanto, tenemos que hacer estos programas de ejercicio para atacar estas características de la fragilidad. Y de esta manera se va a optimizar la capacidad funcional durante el periodo del envejecimiento. En la grafiquita que vemos ahí a un lado, vemos como un adulto mayor que se considera hasta cierto punto sano, que tiene una capacidad funcional respetada, si tiene alguna enfermedad menor, pues puede volver a esta capacidad, a retomar esta capacidad que presentaba anteriormente. En este mismo modelo de un adulto sano, tiene una enfermedad mayor, hablemos de algo que pasa muy frecuentemente, una fractura de cadera, presenta esta disminución hasta llegar a la dependencia. Si nosotros iniciamos un proceso de rehabilitación temprano en nuestros pacientes, podemos recuperar, incluso llegar de nuevo a las mismas habilidades que se tenían anteriormente. En el modelo de la fragilidad vemos cómo incluso desde una enfermedad, un padecimiento menor, llegan a la dependencia. Y es aquí cuando debemos de hacer un proceso de rehabilitación para ayudarnos, si bien no a llegar a la misma basal que tenía, a subsanar lo más posible y que se mantenga dentro de sus funciones. Sin embargo, una enfermedad mayor que no se le da un proceso de rehabilitación nos puede llevar a una dependencia más prolongada, incluso a la muerte de los pacientes por todas estas complicaciones que nos van a presentar. Por lo tanto, la prescripción del ejercicio físico y la actividad física, un ejercicio bien estructurado, tiene que basarse en el resultado deseado, qué es lo que nosotros vamos a querer y en qué momento lo vamos a hacer, si es una prevención primaria, secundaria, terciaria, si nos vamos a enfocar a una mejoría del estado físico en general, a un estado funcional específico o tratar una enfermedad en particular, ¿sí? Podemos tener pacientes que tienen un buen estado físico, un estado funcional adecuado, pero tienen alguna enfermedad en particular que les esté ocasionando alguna molestia. Hablemos de un síndrome de manguito de los rotadores, que es muy frecuente, gonartrosis, etc. Y aquí viene el siguiente punto que les comentaba, individualizado. Cada paciente es diferente y no podemos dar todas las recomendaciones y las mismas recomendaciones a todos los pacientes. Se debe de ajustar y controlar como cualquier otro tratamiento médico. Debemos de tomar en cuenta que el ejercicio es medicina, ¿sí? Se debe de ajustar y se debe de controlar. El ejercicio va a tener un efecto dosis-respuesta.
tenemos que estar viendo cuál es la respuesta del paciente y de su organismo al ejercicio que le estamos dando y de esta manera irlo adaptando e individualizando. Y se deben de utilizar diferentes modalidades de ejercicio, diferentes tipos de volumen y diferentes intensidades, ¿sí? Ya un poco más adelante vamos a ir hablando de esto. ¿Cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico? Es muy importante que sepamos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad física es todo movimiento corporal producido por el músculo esquelético que aumenta el gasto energético. O sea que si yo estoy dentro de mi casa y en este momento me paro, voy a la cocina, me sirvo un café y regreso, eso ya es actividad física. Si yo estoy en mi casa y me paro y voy a la tienda de la esquina y regreso, es actividad física, ¿sí? El ejercicio físico ya es cuando se hace una actividad física que es planificada, estructurada y repetitiva, con o sin la intención de mejorar o mantener una o más componentes de la condición física. Por lo general, cuando hacemos ejercicio físico, lo que buscamos es una mejoría, ¿sí? ¿Cuál puede ser esta mejoría? Desde algo estético, ¿sí? Para vernos mejor, o algo funcional, para sentirnos y hacer mejor las cosas. Entonces, aquí tenemos que romper ese paradigma de decirle a las personas, haz más actividad física. Pues bueno, es que yo camino todos los días en mi casa, estoy haciendo actividad física, pero no. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio físico. Hay que planificarlo, estructurarlo y basarnos en objetivos a los que queramos llegar, ¿sí? Con nuestros pacientes. Si es un paciente que está severamente desacondicionado y que lleva 1 o 2 meses que no se ha parado de cama, tenemos que hacer ejercicio físico estructurado y planificado para que nuestro paciente, de estar en cama, logre sentarse, después pararse, después caminar. Y de esta manera es como vamos a ir haciendo las evoluciones. Los fenotipos distintivos del envejecimiento. Tenemos dos prototipos dos grandes prototipos. Aquellos que son deportistas o activos, que tenían un estilo de vida más, digamos, movido, ¿sí? En ellos se ve que durante el periodo del envejecimiento tienen un mejor rendimiento físico, tienen una mejor calidad de vida, una menor carga de comorbilidades. En aquellos que son sedentarios, van a tener un menor rendimiento físico, van a tener una mayor discapacidad y mayor carga de comorbilidades, ¿sí? ¿Cuál es el punto bueno? ¿Qué es lo bueno? Que a estos que están del lado derecho, a los sedentarios, los podemos llevar al otro lado. Y mediante estas intervenciones de ejercicio, podemos hacerlos que se vayan del otro lado y empezar a generar cambios positivos en su organismo. En el 2015, en el informe de la OMS, ya se definió lo que es el envejecimiento saludable, a lo cual se le llama el proceso de desarrollo y mantenimiento de ¿qué? De la capacidad funcional. Buscamos romper ese prototipo, de nuevo lo digo, romper ese prototipo de el adulto mayor en su casa, encerrado, sentado o acostado, ¿sí? Buscamos un adulto mayor más productivo, que haga más actividades. Y por ende, este adulto mayor se sienta mejor, ¿sí? Hay muchos factores que van a influir en la salud y la longevidad. Hay factores ecológicos, genéticos, epigenéticos y la expresión de ellos, enfermedades crónicas, comportamentales, y todos estos van a influir en el fenotipo de el adulto mayor. Aquellos que tienen factores ecológicos o ambientales en contra, por ejemplo, del no tener acceso a un lugar donde puedan hacer actividades, una dieta que no sea balanceada, que tiendan a ser más sedentarios, que tengan carga genética de enfermedades crónicas, van a expresar una expresión epigenética, tendiente a una fragilidad. Pero si nosotros con actividad física influimos tanto en los factores genéticos,
va a haber una expresión epigenética distinta. Con estos comportamientos vamos a mejorar la condición de nuestros pacientes y vamos a limitar las expresiones deficientes o que puedan ocasionarnos un síndrome de fragilidad más severo o más temprano en los pacientes. En cuanto a la actividad física, ¿en qué nos va a ayudar la actividad física? La actividad física, el ejercicio físico, nos va a ayudar a presentar una disminución en el proceso de inflamación, disminución en la liberación de citoquinas, en la autofagia, disminuye el daño oxidativo, disminuye la señalización de factores de crecimiento similar a insulina, influye en los impulsores clave del envejecimiento saludable y también en la disminución disfunción mitocondrial crónica, ¿sí? Entonces, con la actividad física vamos a empezar a regular todos estos cambios que se dan en el envejecimiento, ¿sí? De esta manera nos va a ayudar a mantener una mejor capacidad y una mejor condición biológica y física en nuestros adultos mayores. Nos va a ayudar a reducir la carga de enfermedades no transmisibles. Todos sabemos, y es bien sabido, que aquellas personas que son diabéticas, hipertensas, colesterol, triglicéridos altos, si estas personas llevan un control de dieta y aparte realizan actividad física, es más fácil que controlen sus síntomas y se van a prevenir complicaciones de ellos, ¿sí? Un paciente diabético que hace ejercicio tiene cifras de glucosa más controladas y por lo tanto va a tener menos complicaciones. Se disminuye el riesgo de amputaciones, de neuropatías, de disfunción visual, etc. En pacientes cardiópatas se disminuye el riesgo de infarto de miocardio. Va a disminuir la mortalidad general prematura por cualquier causa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el ejercicio físico también nos va a ayudar a disminuir la mortalidad general. Y también específicamente causas de mortalidad como las cardiovasculares, el cáncer, enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, entre muchas otras. Y todo esto ya está completamente descrito en la literatura. Es algo que ya tiene mucha evidencia científica, pero que nos hemos mantenido reacios a incorporar a nuestras valoraciones médicas o a nuestros programas de salud. ¿Qué más nos va a ayudar el ejercicio físico? Pues con la sarcopenia nos va a ayudar a mejorar la sarcopenia, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer. Muy importante también, en osteoporosis nos va a ayudar a mejorar la calidad ósea, en artrosis, y hay algo que hay que recalcar también. Enfermedades como depresión, demencia o enfermedad de Parkinson también tienden a mejorar sus expresiones y sus manifestaciones con el ejercicio terapéutico, ¿sí? Y esto es por mencionar algunas, porque son muchísimas y muchísimas las enfermedades que van a tener un impacto positivo con el ejercicio terapéutico. El envejecimiento nos va a llevar a pérdida significativa de masa ósea y masa muscular. Esto nos va a llevar a un aumento en el tejido adiposo. Va a llevar a cambios críticos en la distribución del tejido adiposo y va a haber mayor depósito central y visceral de tejido adiposo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hacer ejercicio, aumentar la actividad física. Esto nos va a llevar a que haya atenuación de los cambios adversos en la composición corporal y por lo tanto, controlando todas estas manifestaciones negativas. Va a haber mayor tejido adiposo, tanto intramuscular, peri e intrahepático y pericárdico. Esto nos va a llevar a que haya mayores alteraciones endocrinológicas y metabólicas como la diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular, aumento del riesgo de insuficiencia renal, entre muchas otras cosas. Y el ejercicio físico también nos va a ayudar a contrarrestar o disminuir estos depósitos grasos a nivel central y visceral. Y aquí es donde se vuelve un círculo. Si se fijan, hay una función muscular y aptitud cardiorrespiratoria disminuidas. Esto nos va a llevar a que el paciente presente un déficit para realizar actividades diarias y mantener la independencia.
Esto nos puede llevar a deterioro cognitivo, aumento en las comorbilidades y aumenta el riesgo de enfermedades agudas. Y en este punto es cuando se cierra el círculo otra vez. Aumenta la disminución de la función muscular y la aptitud cardiorrespiratoria, presentan mayor déficit, mayor deterioro, las comorbilidades se exacerban, mayor riesgo todavía de enfermedades agudas y se vuelve este círculo. Y aquí es donde se perpetúa este círculo vicioso de daño solamente por este pequeño o gran cambio que es en la función muscular. ¿Qué es lo que pasa a nivel del músculo? Hay una pérdida súbita, aguda, de fibras musculares de contracción rápida, de las famosas tipo 2. Estas fibras se encargan de contracciones rápidas, de cambios de velocidad, movimientos súbitos y rápidos, ¿sí? Esto también nos va a llevar a que haya cambios en el reclutamiento neural. Si se fijan aquí en la gráfica, se ve cómo hay unas terminales nerviosas en la placa o placas neuromusculares. Estas también se van perdiendo. Entonces, si le sumamos que hay disminución de las fibras o pérdida de las fibras, disminución de las terminales nerviosas, nos va a llevar a menor función muscular, con todas estas condiciones y cambios negativos que ya hemos hablado. Y aquí voy a dar un pequeño acotamiento. Es por eso que es importante que hagamos entrenamiento de resistencia explosiva. Les voy a hacer un pequeño comentario. Imagínense un paciente que tiene fuerza en sus piernas, puede pararse, puede caminar, pero no tiene un control muscular adecuado y que no tiene una fuerza explosiva, una potencia muscular adecuada. Este paciente va caminando, cruzando la calle, de repente el semáforo cambia de rojo a verde. ¿Qué es lo que trataría de hacer cualquier persona? Acelerar el paso, apresurar el paso, tratar de correr. En estas personas no son capaces de hacer eso y esto nos va a llevar a que sean más susceptibles a caídas por el enlentecimiento en la respuesta. Entonces, aquí es muy importante la resistencia explosiva y vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Y aquí lo que les comentaba también, el ejercicio es medicina y por lo tanto la prescripción de actividad física o ejercicio estructurado debe de basarse en el resultado previsto. Si yo quiero que mi paciente camine, antes de caminar, tiene que poderse parar adecuadamente, con equilibrio y la fuerza necesaria. Si yo quiero que mi paciente pueda caminar 5 cuadras sin cansarse, primero tengo que lograr que tenga fuerza y resistencia adecuados para que camine 1 cuadra. Y de esta manera vamos a ir adecuando nuestra prescripción de ejercicios a metas y objetivos bien establecidos. Y debe de ser individualizado y ajustado, controlado como cualquier otro medicamento, ¿sí? Si tenemos un paciente con dolor, no vamos a quedarnos solamente con paracetamol si este paciente no está teniendo una mejoría en el dolor. Vamos a escalar el medicamento, vamos a agregar más medicamentos y vamos a tomar otras estrategias. De igual manera es con el ejercicio. Si vemos que con el ejercicio que estamos haciendo nuestro paciente no logra los objetivos que estamos planteando, hay que revalorarlo y ver de qué manera o qué es lo que tenemos que hacer para poder evolucionar este ejercicio. En cuanto a la actividad física y el ejercicio, las recomendaciones globales para la salud. Las estrategias dirigidas a aumentar la actividad física a nivel de la población y optimizar su adherencia deben de priorizarse y estas deben de promover el ejercicio a través de la integración al estilo de vida de estas actividades. Háblese de actividad física o de ejercicio terapéutico, se debe de hacer una integración al estilo de vida. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para empezar, simplemente hacer modificaciones en el estilo de vida, tener un estilo de vida más activo. Pues que el paciente se pare y se siente de la silla muchas veces sin estarse agarrando de las piernas con los brazos cruzados en el pecho. Cada que se pare y se siente, que lo haga de esta manera, con el menor apoyo posible. Si va a lavar los trastes, por ejemplo, tareas del hogar, que los haga de una forma más activa, más movida,
una recomendación para mejorar el equilibrio también es, mientras está lavando los trastes, levantar una pierna y tratar de mantener el equilibrio. Digo, estas son recomendaciones, no todos los pacientes lo van a poder hacer, pero son estrategias que podemos ir tomando. Algo que todos deberíamos de hacer: usar más las escaleras en vez del elevador. Si vamos a subir solamente un piso, tratemos de hacerlo por las escaleras. Si vamos a subir 6, 7 pisos, a lo mejor es muy cansado, pero subamos un piso por las escaleras y los restantes por el elevador. O nos bajamos un piso antes para poder subir por las escaleras. Y vuelvo a lo mismo, insisto, esto es individualizado. A un paciente con una gonartrosis severa, pues muy probablemente no vaya a poder subir escaleras, pero le podemos hacer otras recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones globales para la actividad física, para la salud, estas recomendaciones son de la OMS, ¿sí? Que nos marca que todo adulto mayor de 65 años debe de realizar por lo menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad de intensidad vigorosa. Y esto se debe hacer 2 o más días de actividad de fortalecimiento muscular, es decir, fuerza o entrenamiento de resistencia. Aquí esto es de manera semanal. Cada semana tiene que contar con estos minutos de actividad aeróbica y con 2 o más días de fortalecimiento muscular. En estas otras recomendaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, sugiere el fortalecimiento muscular al menos 2 días a la semana y se deben de realizar actividades aeróbicas de al menos intensidad moderada 3 o más veces por semana durante una duración de 30 a 45 minutos por sesión. Por lo menos 3 a 5 meses mantener estos cambios en la actividad y en el estilo de vida. Entonces, de esta manera, ya estamos viendo algunas pequeñas modificaciones que podemos empezar a hacerle a nuestros pacientes, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio físico, la actividad física, es una estrategia tanto preventiva como terapéutica, que nos va a ayudar a prevenir tanto enfermedades con manifestaciones de ellas, como cardiovasculares, diabetes, obesidad, entre otras. Va a mejorar la función muscular, va a tener un impacto positivo en la salud mental y en la calidad de vida, y va a haber una reducción de la morbimortalidad. Si se hace una combinación de equilibrio y entrenamiento de resistencia en nuestra prescripción, vamos a tener que va a haber una reducción en el riesgo de caídas y una mejoría de la sarcopenia. Y a esto le aumentamos una disminución de medicamentos potencialmente inapropiados que son asociados a efectos adversos como caídas, fracturas de cadera, delirio, empeoramiento del deterioro cognitivo. Combinamos estos puntos, vamos a tener un mayor efecto y un mayor beneficio, ya que muchas de las enfermedades o condiciones que se tratan con medicamentos van a responder muy bien al ejercicio terapéutico. Y de esta manera vamos a disminuir la polifarmacia en nuestros pacientes. La utilidad real del ejercicio como medicina. Punto número 1. Va a explotar su potencial para prevenir enfermedades y manifestaciones. Nos sirve como un complemento de intervenciones médico-quirúrgicas. Nos sirve para sustituir tratamientos peligrosos para los cuales el ejercicio representa una alternativa mejor y más segura. Y lo ideal es que se incorpore en el manejo de condiciones de las cuales no existe otro tratamiento efectivo, ¿sí? Entonces tenemos que identificar cada una de las condiciones en las cuales va a beneficiarse el adulto mayor con una prescripción del ejercicio. Para que nosotros podamos hacer un abordaje efectivo de nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta todas las causas conductuales que tiene nuestro paciente, ¿sí? La inactividad física y qué es lo que la está ocasionando y con qué apoyo social contamos. Perdón, esto es, no va a ser igual un paciente que tenga a una cuadra de su casa o incluso enfrente de su casa un parque donde pueda salirse a caminar,
a un paciente que vive en una zona más remota, de más difícil acceso, que a lo mejor no tenga accesibilidad a esto. No va a ser lo mismo un paciente que conductualmente durante toda su vida ha estado acostumbrado a hacer actividades tanto por ocio o por laborales, que a lo mejor era alguien que tenía su tienda de abarrotes y cargaba frecuentemente objetos, caminaba mucho, o una persona que no estaba acostumbrada a esto y se dedicaba más a trabajo de oficina, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta todas estas condiciones para que nosotros podamos hacer una prescripción del ejercicio terapéutico. Y muy importante, debemos de tener en mente que no necesitamos grandes cosas, muchos aparatos, ni gastar mucho dinero para que podamos hacer ejercicio con el adulto mayor. En cuanto a la conservación de la capacidad del adulto mayor en la actividad física, tenemos que tener en cuenta que la participación habitual en actividad física o ejercicio terapéutico puede atenuar notablemente la mayoría de las disminuciones en la capacidad de ejercicio, en la capacidad funcional, que normalmente se atribuyen al envejecimiento, ¿sí? Ya, de las cuales ya estuvimos viendo. Hay que recordar que el músculo ya no es solamente un órgano que nos sirve para que nos movamos, ¿sí? Es un órgano endocrino que va más allá del movimiento, que si nosotros empezamos a tener atrofia muscular, va a intervenir en muchos otros factores, como la regulación de glucosa, factor de crecimiento de insulina, en la energía, en el ciclo del cortisol, en muchas otras circunstancias, que si nosotros no influimos en él de manera positiva con un ejercicio terapéutico, va a aumentar y van a disminuir la capacidad funcional de nuestros pacientes. Aquí tenemos que con el envejecimiento hay adaptaciones cardiovasculares y musculoesqueléticas, ¿sí? Y con el ejercicio vamos a ocasionar que estas adaptaciones vayan mejorando, ¿sí? Aquí es donde tenemos que tener en cuenta que las cargas de trabajo máximas de ejercicio van a ser más benéficas para nuestros pacientes, ¿sí? Con cargas de trabajo submáximas más altas, las personas entrenadas van a empezar a tener estas capacidades. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que no tolera cargas de trabajo máximas, si nosotros lo empezamos a trabajar con cargas submáximas, vamos a empezarlo a entrenar para que vaya mejorando y vaya escalando su mejoría, ¿sí? Hasta que llegue el momento que con estas respuestas añadidas al ejercicio va a haber adaptaciones específicas, ¿sí? Va a mejorar la capacidad musculoesquelética, la capacidad aeróbica, va a disminuir la resistencia o los síntomas que ocasiona el ejercicio. En cuanto a los beneficios de la capacidad aeróbica, tenemos que el ejercicio aeróbico de intensidad moderada a vigorosa es el que va a tener mayor impacto, ¿sí? Pero el entrenamiento de resistencia progresiva de alta intensidad, o sea, fortalecimiento de alta intensidad, también nos va a presentar un beneficio en la capacidad aeróbica. Y los mayores efectos con el entrenamiento hay mayores efectos con el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, lo que se conoce como HIITs, ¿sí? Este ya es un proceso un poco más complejo, que necesitamos que el paciente ya haya pasado por varios puntos para que pueda llegar a esto, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que al inicio puede ser más fácil proporcionar una prescripción que consista en ejercicio de resistencia. No es necesario que nos vayamos directamente al ejercicio aeróbico, ya que este por sí solo no va a mejorar la fuerza ni el equilibrio. En pacientes que están severamente desacondicionados, que les querramos dejar ejercicio aeróbico, muy probablemente no lo vayan a tolerar. Entonces aquí es donde debemos de recordar este pequeño punto, ¿sí? Que dice que el entrenamiento de resistencia progresiva de alta intensidad nos va a tener un beneficio en la capacidad aeróbica. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que está severamente desacondicionado? A diferencia de lo que se creía o lo que se cree comúnmente, que es ponerlo a caminar o ponerlo con la bicicletita, no. Es mejor que nosotros empecemos con ejercicio de resistencia
con la mayor resistencia que él pueda para que empiece a mejorar su capacidad aeróbica y posteriormente lo podamos llevar a obtener mayores beneficios. Algo que está también muy aceptado, que a lo mejor no es lo más correcto y que siempre se incluye y a lo mejor se le da más importancia incluso que al fortalecimiento, es el ejercicio de estiramiento, ¿sí? Aunque este tiene una evidencia limitada de que se asocie con resultados clínicos importantes. Este puede resultar en una reducción del rendimiento muscular posterior al estiramiento. No ha demostrado que el estiramiento antes del ejercicio reduzca las lesiones musculoesqueléticas. Y este ejercicio de estiramiento se va a conceptualizar mejor y va a ser más aceptado si lo utilizamos como una rutina de enfriamiento, más que como un componente estricto del entrenamiento y del ejercicio terapéutico. En cuanto al calentamiento, que también es muy frecuente que no sepamos qué hacer, el mejor calentamiento para los sistemas cardiovascular y musculoesquelético es simplemente hacer el mismo ejercicio que se va a hacer, pero con menor intensidad. Si vamos a caminar, pues o vamos a trotar, vamos a hacerlo con menor intensidad con la que lo tenemos pensado hacer. Si vamos a levantar pesas a lo mejor con un peso de 5 kilos, vamos a bajarle a 1,5 kilos. Vamos a hacer este calentamiento y posteriormente iniciamos el periodo de trabajo. La evidencia de las modalidades específicas de ejercicio en adultos mayores. Para la atención en salud en estos pacientes tenemos que hacer una detección del comportamiento sedentario. Todos aquellos pacientes que no cumplan con los requisitos que vimos anteriormente, que no hagan esos 150 o 75 minutos de actividad física, que no hagan los 2 o 3 días de fortalecimiento, tienen un comportamiento sedentario y tenemos que incidir en ellos. De esta manera, vamos a poder hacer una prescripción adecuada de ejercicio y disminuir los factores de riesgo por todas las causas que podamos imaginar, ¿sí? Esto nos lleva a que si englobamos esto, vamos a tener un desafío a futuro. ¿Cuál es este desafío? Que integremos los programas de ejercicio como un componente obligatorio de la atención de salud de nuestros pacientes. Vaya, ya estamos viendo todos los beneficios que tiene. Ya estamos viendo que no solamente es para que se logre un pequeño objetivo, influye en todo el cuerpo, desde a nivel del sistema nervioso central, periférico, cardíaco, pulmonar, vascular, disminuye la demencia, entre muchas otras cosas. Vaya, tenemos que buscar la forma de integrar estos programas a la atención de salud. Las cantidades de ejercicio por debajo de las pautas, y esto debe de quedar muy claro, también pueden generar algunos beneficios para la salud. Incluso una pequeña cantidad de ejercicio es mejor que no hacer nada. Grabémonos esto. No querramos hacer de nuestros adultos mayores un deportista de alto rendimiento. Va a haber quienes sí toleren cargas intensas de ejercicio. Va a haber quien no. Entonces, quedémonos con esta idea. Poco es mejor que nada. Empecemos a fomentar un aumento gradual de la actividad física. A mí en lo personal, muy frecuentemente me llegan pacientes que abandonan las recomendaciones que les dan, porque les dicen, es que a partir de mañana te tienes que ir a caminar 30 minutos al día. Y eran personas que están acostumbradas a estar en casa sin hacer mucha actividad. Al primer día no llegan ni a los 30 minutos, se fatigan, empiezan con dolor articular, con dolor muscular. ¿Y qué es lo que dicen? No lo vuelvo a hacer. Es por eso que tenemos que empezar desde lo menos hasta lo más. En déficits significativos en la fuerza o el equilibrio, lo ideal es abordarlos desde un inicio. Es por eso que antes de hacer cualquier prescripción de ejercicio, nosotros debemos de hacer una valoración integral de nuestro paciente, buscar todos los déficits que pueda tener, todas las comorbilidades y condiciones patológicas que puedan influir en que
no tenga un desempeño adecuado en nuestro paciente. Si nosotros identificamos alguna de estas, lo vamos a referir para que se le dé tratamiento y posteriormente pueda iniciar con este programa. ¿A qué me refiero con esto? Un paciente con gonartrosis va a ser muy difícil que de un inicio pueda iniciar un protocolo de ejercicio por el dolor. Un paciente con dolor de hombro, un paciente con una cardiopatía, primero identificar todo esto, abordarlo y posteriormente iniciar. Y prescribir el entrenamiento aeróbico solo no proporcionará beneficios óptimos para el sistema músculo-esquelético, ¿sí? Pues por eso que en la plática al inicio es la importancia del músculo. Más que el paciente pueda o entrenemos al paciente en el sistema aeróbico, tenemos que tener más en mente el músculo. El músculo es la clave para que el adulto mayor presente mejorías y se vuelva más funcional. Ahí está la clave de cómo vamos a poder hacer que nuestros adultos mayores tengan mayor beneficio con los programas de ejercicio. El programa de capacitación debe ser multicomponente, como me imagino que ya lo han visto anteriormente, ya lo conocen, y de este se pueden hacer algunas generalizaciones. ¿Cómo vamos a prescribir el ejercicio? Tenemos que tener en cuenta que debe de haber una secuenciación de qué es lo que vamos a estar haciendo. Debemos de tomar en cuenta los determinantes fisiológicos de los pacientes. Se debe de hacer una individualización por condición patológica. Vamos a priorizar qué es lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta, muy importante, las preferencias del paciente. Y aunque no me lo crean, muchas veces el punto 5 se vuelve el primero. Porque si tomamos en cuenta las preferencias del paciente, si a este paciente le decimos qué es lo que quieres, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo lo puedes hacer, va a ser más fácil que haya adherencia a nuestros tratamientos. En cuanto a las recomendaciones para el entrenamiento de marcha, no sé si quieran que nos tomemos unos 5 minutitos para que se despejen un poquito, unos 5 minutitos para que se despejen y continuamos, porque a lo mejor puede llegar a ser un poco cansado, sesiones muy largas, como ven. ¿Sí? ¿No? Continuamos entonces. En cuanto a las recomendaciones para el entrenamiento de la marcha, aquí debemos de tener en cuenta que el ejercicio debe de ser multicomponente, debe de ser individualizado y de lo más básico a lo más complejo, ¿sí? Va a haber pacientes que en un inicio quizá vayamos a necesitar algunas grúas de soporte para poder empezar a trabajar con ellos y así irlos evolucionando, que van a necesitar ayuda de barras paralelas o posteriormente vamos a poder realizar ejercicio con obstáculos, con alternaciones de velocidad, cambios de distancia, subir y bajar escaleras, sortear obstáculos. Y muy importante aquí, si nuestro paciente se siente más seguro utilizando alguna adaptación para la marcha, llámese andadera, llámese bastón, que lo haga con ellos. Y posteriormente, conforme vaya recuperando mayor funcionalidad y vaya teniendo mayor confianza, podemos ir retirando estos auxiliares. Se puede hacer también entrenamiento en agua, se pueden utilizar algunos otros aditamentos como la bicicleta recumbante, que es más segura y más fácil de utilizar que una bicicleta estática normal, que es la que vemos aquí en la imagen, o algo que se le llama steppers, que es la imagen que vemos aquí en la parte inferior derecha, que esa se puede poner en el piso y estar haciendo que el paciente esté pisándolos. De esta manera vamos a entrenar y vamos a fortalecer los miembros inferiores. Y aquí
es donde debemos de individualizar. Si un paciente no puede soportar su peso corporal, no vamos a tratar de pararlo inmediatamente, ¿sí? Debemos de inicialmente entrenar la resistencia, la fuerza, para que una vez que tengamos resistencia y fuerza muscular, podamos pasarlo al entrenamiento de equilibrio. ¿Cómo vamos a iniciar un entrenamiento de marcha? Se debe de iniciar de 5 a 10 minutos y estar haciendo progresiones semanales hasta que lleguemos a 20 a 30 minutos por sesión, ¿sí? Y la intensidad puede ser proporcional a la frecuencia cardíaca y podemos llegar al punto que nuestra intensidad aumente hasta llegar a ser moderada o vigorosa, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones del entrenamiento de resistencia, esta, como ya lo vimos, debe de ser de 2 o 3 veces por semana, comenzando con 1 o 2 series de 8 a 12 repeticiones. Debemos de tomar en cuenta que debe ser utilizando los principales grupos musculares: flexores extensores de codo, flexores extensores de cadera, flexores extensores de rodilla, y de esta manera vamos a hacer a individualizar que los ejercicios puedan ser multiarticulares o monoarticulares, incluso por grupos musculares individuales y aislados, ¿sí? Para que nosotros vayamos buscando objetivos muy específicos. Si tenemos un paciente que va a necesitar el uso de andadera, tenemos que saber cuáles son los músculos que nos van a ayudar para que el paciente utilice la andadera. No solamente necesita las piernas, necesitamos también los brazos. ¿Qué músculos va a necesitar? Flexoextensores de carpo, tríceps para que se pueda levantar, y son músculos que debemos nosotros tener en cuenta para nuestra prescripción de fortalecimiento. Y podemos ir de 6 a 10 ejercicios para una prescripción completa, pero esta se puede dividir en conjuntos de 3 a 4 ejercicios, ¿sí? Y poco a poco irla aumentando. Aquí hay que tener que las ganancias de fuerza se logran con intensidad leve. Desde que iniciemos con una intensidad leve, va a haber ganancias en la fuerza. A mayor intensidad, mayor ganancia y mayor fuerza obtenida. Esto es, desde con un 50% o menos de una repetición máxima, los pacientes van a tener ganancia de fuerza. En cada día subsiguiente de entrenamiento, se pueden usar escalas de esfuerzo percibido para aumentar la carga según la tolerancia. ¿Qué escala vamos a utilizar? La escala de Borg. Si el paciente se encuentra en un 15 o en un 18 de la escala de Borg, podemos ir aumentando el ejercicio. Y la progresión o aumento de peso se puede realizar cuando la percepción del esfuerzo disminuye. Si en las primeras 2 semanas nuestro paciente estaba realizando el ejercicio con una escala de Borg de 18 y en la 4ª semana ya siente el ejercicio en una escala de Borg de 15, 14, 13, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aumentarlo, progresarlo, ¿sí? Aumentar ya sea el peso, las series o las repeticiones. Lo ideal es que lleguemos al máximo de repeticiones, posteriormente al máximo de series y posteriormente aumentemos el peso. En algunos casos, nuestros pacientes van a necesitar una supervisión más directa. Tenemos que acompañar a nuestros pacientes durante el ejercicio. Tenemos que enseñarles cómo hacer el ejercicio. Debemos de tener precaución especialmente durante la primera fase del programa de ejercicio, ya que es cuando hay mayor riesgo de presentar algún efecto secundario o algún efecto adverso por el ejercicio, ¿sí? Pero incluso en fragilidad extrema no se contraindica el ejercicio intenso, ¿sí? No se contraindica. Acuérdense, hay que individualizarlo, hay que monitorizarlo y hay que controlarlo como cualquier medicamento. Recomendaciones de entrenamiento aeróbico, ¿sí? Aquí tenemos que cuando hay una disminución de la capacidad cardiorrespiratoria, hay una disminución del gasto cardíaco máximo.
Esto nos va a llevar a que haya una reducción del volumen sistólico máximo y una reducción de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y esto nos va a llevar a que haya cambios en la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Estos son cambios que pasan, pero si nosotros realizamos un entrenamiento aeróbico, se pueden contrarrestar estos fenómenos, teniendo en cuenta que se van a inducir adaptaciones centrales y periféricas. Esto nos va a llevar a que haya una mejoría en el consumo máximo de oxígeno y una mejoría en la capacidad del músculo esquelético para generar energía. Si nosotros hacemos que nuestro músculo genere mayor energía, nuestro paciente va a tolerar más y va a hacer mejor y más ejercicio. Tenemos en cuenta que no se va a aumentar con el entrenamiento la frecuencia cardíaca máxima. Nuestros pacientes con el ejercicio no van a elevar tanto la frecuencia cardíaca como una persona joven. Lo que va a haber es un aumento del volumen telediastólico, ¿sí? Se van a expulsar mayor sangre o más sangre. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que las respuestas al ejercicio submáximo se atenúan. Ya no se va a cansar tan rápido, ya no se va a fatigar tan rápido, ya va a aumentar su tiempo de tolerancia al ejercicio, ¿sí? Y estas disminuciones severas pueden no ser capaces, cuando hay una disminución funcional severa, pueden no ser capaces de realizar suficiente entrenamiento aeróbico para cumplir con los beneficios acumulados. ¿Qué es esto? Cuando están muy, muy, muy desacondicionados, incluso una movilización de codo o de carpo pueden presentarles síntomas muy severos. Entonces tenemos que, vuelvo a lo mismo, individualizar. Haciendo un pequeño acotamiento, me tocó ver a un paciente severamente desacondicionado en los tiempos de COVID, que incluso él estaba pronado. Al momento de quererlo supinar, presentaba desaturaciones muy, muy graves. ¿Qué empezamos a hacer con él? Movilizaciones de tobillo. Toda la primera semana fue solamente estar movilizando tobillo. Con eso logramos que el cuerpo empezara a hacer adaptaciones y mejorar las respuestas al ejercicio hasta que el paciente fue progresando. Es lo mismo con nuestros pacientes adultos mayores. Tenemos que estar haciendo estas adecuaciones para que vayamos logrando los beneficios funcionales y las adaptaciones neuromusculares y cardiorrespiratorias adecuadas. Los niveles de potencia y fuerza se van a asociar positivamente con la capacidad cardiorrespiratoria. A mayor fuerza y a mayor potencia, mayor capacidad cardiorrespiratoria. Por eso es que debemos de tener siempre en mente el músculo. La pérdida de masa muscular va a explicar aproximadamente el 50% de la capacidad aeróbica máxima. Músculo otra vez. Abordar esta pérdida de función muscular con programas de resistencia progresiva, incluso sin ejercicio aeróbico, va a aumentar la capacidad aeróbica entre un 8 y un 24% en los adultos mayores. Músculo otra vez. Puede ser necesario fortalecer el sistema neuromuscular y mejorar el equilibrio antes de iniciar ejercicio aeróbico para lograr adaptaciones cardiovasculares adecuadas. Músculo otra vez. Si se fijan, el músculo se vuelve la clave. Aquí nos habla de que incluso en pacientes que están severamente desacondicionados, empecemos con programas de fortalecimiento que nos van a llevar a adaptaciones y a mejoría cardiorrespiratoria para que de esta manera podamos llevar al paciente a adaptaciones y progresarlo a ejercicios aeróbicos más específicos. ¿Qué ejercicios aeróbicos podemos hacer? ¿De qué manera los podemos hacer? Puede ser desde caminatas al aire libre, caminatas dentro de casa. Se pueden utilizar aparatos en algunos pacientes como las bandas sin fin, incluso las bicicletas, de preferencia la recumbante, como las que les mostraba en la imagen anterior. El baile es otra opción. Algún tipo de deporte, tenis en pareja. Hay muchos pacientes que incluso todavía pueden realizar este tipo. Entonces, aquí tenemos que individualizarlo. Y vuelvo a lo mismo, las preferencias del paciente.
Licenciado Pedro, ¿qué le gustaría hacer a usted? No, pues es que a mí me gusta mucho bailar. Bueno, vamos a bailar. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Señora Juanita, ¿qué le gusta hacer? Ay, es que a mí me gusta caminar mucho en el parque. Bueno, váyase a caminar al parque. Lo vamos a estar haciendo de esta manera. ¿Sí? Va a iniciarlo de 15 minutos, porque ahorita es lo que aguanta. Y mire, si usted siente alguno de estos síntomas, se siente muy fatigada, que le falta el aire, lo suspende y poco a poco lo vamos aumentando. De esta manera son recomendaciones sencillas, prácticas y que han tenido evidencia que van a influir positivamente en nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a iniciarlo? Iniciar 5 a 10 minutos con progresiones semanales. Progresar hasta 20 a 30 minutos con una intensidad proporcional a la frecuencia cardíaca. Si no pueden medir la frecuencia cardíaca, utilizamos de nuevo la escala de Borg, que es la escala de percepción de intensidad del ejercicio. Esta puede aumentar de intensidad moderada a vigorosa y se puede realizar de 3 a 7 días a la semana. Y en esta en particular, no hay motivo para descansar un día entre sesiones. Se puede hacer durante los 7 días de la semana. Y aquí muy importante, muy importante aquí, el ejercicio se puede dividir en sesiones de segmentos divididos por pocos minutos durante el día. Si queremos que nuestro paciente haga 20 minutos, pero tolera solamente 5 minutos continuos, podemos dividirlo en 4 sesiones de 5 minutos, ¿sí? Y esta manera también hay beneficios. No es necesario que se hagan los 30 minutos continuos, pero sí, muy importante, que el tiempo que se le vaya a dedicar al ejercicio sea exclusivamente para el ejercicio. No cuenta el ir al súper, el ir a la tienda, el ir con la vecina al chisme, nada de eso. Exclusivamente el tiempo de ejercicio es el que se toma en cuenta, ¿sí? O el tiempo de actividad física es el que se toma en cuenta. La frecuencia cardíaca no es un índice adecuado de la intensidad aeróbica por todos estos cambios que vimos a nivel cardiovascular. Debemos de usar las escalas de calificación del esfuerzo percibido. ¿Cuál es la más común? La escala de Borg. Si no la conocen, ahorita al final de la sesión me avisan para que la mostremos. Y las intensidades van a ir de 12 a 14 sobre 20 y estas se toleran bien y corresponden a intensidades moderadas. Si nosotros iniciamos con intensidades moderadas y el paciente las tolera, las vamos a ir manteniendo hasta que podamos ir progresando a nuestro paciente. Recomendaciones para el entrenamiento de equilibrio, ¿sí? En cuanto al equilibrio, es indispensable para todas nuestras actividades. Un enfoque de sentido común es practicar la postura o el movimiento más desafiante sin caer y que sea en un entorno seguro. Empezamos de menos a más. Si el paciente no se puede mantener de pie solo, vamos a empezar a entrenarlo primero en bipedestación, empezarle a dar ayuda y empezar a mejorar esto. A irlo progresando, a lo mejor después bipedestación independiente, monopedestación con ayuda, monopedestación sin ayuda, bases inestables, etc. Y una vez que se domina el nivel de ejercicio, el individuo puede avanzar al nivel más difícil. ¿Qué opciones tenemos aquí de tratamiento? Desde bases inestables, como la que vemos aquí en medio, desniveles u obstáculos, o incluso hay algunos sistemas robotizados como este que es el Balance System, que nos va a ayudar a generar tanto un protocolo de diagnóstico, un seguimiento, y se va a objetivizar un poco más mediante algunas gráficas que nos va a brindar. Pero no necesitamos de esto, simplemente con algunas almohadas en casa, algunos cojines, podemos empezar a trabajar el equilibrio.
Aquí lo que todo mundo comenta y el famosísimo entrenamiento multicomponente. Este entrenamiento multicomponente se va a fundamentar en la fuerza, el equilibrio, marcha, potencia y ejercicio funcional, ¿sí? Estos aumentos, este ejercicio se le deben de hacer aumentos graduales, tanto en volumen, en intensidad y en complejidad. No siempre vamos a estar haciendo el mismo tipo de ejercicios, ni los mismos ejercicios, ni con el mismo volumen o carga. Hay que estarlos progresando. Y aquí el programa de ejercicio físico multicomponente más conocido, el BB Frail, que yo los invito a que tomen el curso que se da en el Instituto de Geriatría para prescripción del ejercicio en primer nivel y el que está basado en el BB Frail. Búsquenlo, chéquenlo, y es un programa de ejercicio multicomponente muy didáctico en el cual vamos a hacer algunas pruebas para ver la capacidad de nuestro paciente, individualizarle un ejercicio según su capacidad e iniciar las actividades del ejercicio con nuestros pacientes. En cuanto a la seguridad de la actividad física y el ejercicio a largo plazo, tenemos que las intervenciones a largo plazo por más de un año se asocian con menor riesgo de caídas, lesiones, mejoran la fuerza muscular, el equilibrio, la función física, la cognición, entre muchas otras. Con estas intervenciones, el riesgo general de un infarto al miocardio disminuye 50% en aquellas que realizan actividad física con regularidad. Y el entrenamiento de resistencia es seguro tanto en adultos mayores sanos, en adultos mayores frágiles o individuos con múltiples enfermedades crónicas. El ejercicio de entrenamiento de resistencia es seguro. Nuestros pacientes adultos mayores sí pueden levantar peso, sí pueden hacer ejercicio con peso, ¿sí? El ejercicio multicomponente nos va a llevar a una disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular, disminución del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluso por cáncer. Va a mejorar la cognición, control de enfermedades crónicas, insuficiencia renal, EPOC, incluso artritis. Y el ejercicio multicomponente se puede dirigir a enfermedades muy específicas, como la enfermedad de Parkinson, secuelas de accidente cerebrovascular y muchas otras enfermedades neurodegenerativas. Se ha visto que en estos pacientes el ejercicio va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su coordinación y su control muscular. En cuanto a las conclusiones de esta charla, tenemos que el ejercicio terapéutico va a tener un impacto positivo en la salud ósea, en aumentar la actividad física, y el ejercicio y el riesgo de fractura va a tener un impacto positivo, ¿sí? Va a tener un impacto en el tejido adiposo, la actividad física y el ejercicio. La prevención, la preservación de la masa muscular con la edad nos va a ayudar también el ejercicio. Este se puede utilizar tanto en prevención primaria, secundaria y terciaria de enfermedades. Hay ejercicio terapéutico para control de diabetes tipo 2, ejercicio terapéutico en salud mental. Nos va a ayudar y es la piedra angular del tratamiento de fragilidad y sarcopenia y síndrome de caídas. Y es completamente seguro y se ha demostrado y hay evidencia que nos habla de que va a tener un impacto positivo en el deterioro cognitivo. Y muy importante, va a haber una prevención y tratamiento de la discapacidad, haciendo que nuestros adultos mayores se mantengan funcionales por más tiempo. Por lo tanto, el ejercicio terapéutico, hay que recordar, debe de ser prescrito, individualizado, ajustado y controlado. Este es seguro en todo momento del continuo del envejecimiento. El ejercicio de fuerza y potencia muscular también es seguro. Se debe de incluir el ejercicio terapéutico como parte de la atención geriátrica y
Todo paciente con condiciones discapacitantes, enfermedades crónico-degenerativas y neuromusculoesqueléticas debe de ser enviado al especialista para valoración e inicio de ejercicio terapéutico. Aquí es muy importante esto. Recuerden, con estas condiciones, lo ideal es que primero se valore por el especialista para dar un tratamiento específico a las condiciones y posteriormente podamos indicar el ejercicio terapéutico. Si gustan, esta tablita bien es un ejemplo de entrenamientos de resistencia, ejercicios aeróbicos, de equilibrio, la frecuencia, el volumen, la intensidad, las adaptaciones fisiológicas que va a presentar nuestro paciente y algunos ejemplos de cómo realizarlo. Si gustan, se los puedo proporcionar, mándenme un correo y se los proporciono para que lo puedan tener como una base. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si tienen algún caso en particular que quieran que podamos platicar ahorita, que nos sirva como ejemplo, sería de mucho agrado de mi parte poderlos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Recordemos que ahorita este seminario es a micrófono abierto, por lo que si tienen alguna duda, comentario, algún caso, como bien lo decía el doctor Héctor, también pueden levantar la mano y les cedemos la palabra. Por mientras voy leyendo en lo que se animan o si hay alguna participación, voy leyendo un comentario que nos llega a través de Facebook, porque cabe recordar que este seminario se transmite en vivo en nuestra página de Facebook, Insabio Educación, y nos dice, si el ejercicio es medicina, ¿por qué el personal médico, enfermería, nutriología, no sabemos prescribir este medicamento? Se requiere intensificar la capacitación en la prescripción médica de ejercicio, ya que en las recetas se describe el medicamento, nunca el ejercicio como medicina. Pues, doctor, yo creo que esta es como una pregunta y aparte como un comentario. No sé si gusta hacer alguna aclaración al respecto. Claro que sí. Esto del ejercicio en medicina lleva relativamente poco tiempo. Incluso algunos documentos lo mencionan como la polipíldora por todos los beneficios que tiene. Sí, el médico o el personal de salud se ha encaminado más al uso de medicamentos o algunas otras estrategias. Se ha vuelto muy reacio a que el ejercicio puede beneficiar y se ha generalizado a simplemente decir camine 30 minutos al día. Sí hace falta muchísima sensibilización, muchísima capacitación y ese es uno de los motivos por los cuales habemos muchos especialistas en rehabilitación que nos estamos enfocando y que estamos tratando de abrir este panorama. Sí va a haber condiciones muy específicas en las que los pacientes van a necesitar una intervención más especializada por un médico en rehabilitación, por un médico del deporte, por un fisiólogo del ejercicio. Pero en lo general, como lo vimos en la plática, si nos metemos un poquito más al tema, si tomamos este tipo de capacitaciones, podemos hacer muy buenas recomendaciones. Y me gustó mucho algo que dijo ese comentario, perdón. Si el medicamento se describe, ¿por qué el ejercicio no? Exactamente, ahí está el punto. El ejercicio, si lo vamos a recomendar, debemos de prescribirlo y describirlo de forma adecuada. Muy bien. Yo le recomiendo que camine 30 minutos al día. Tiene que estar tomando en cuenta que tiene que ser de una intensidad moderada o leve, moderada o intensa. ¿Cómo vamos a saber que es moderada? Pues mire, según la escala de Borg, si usted se mantiene con esta sensación del ejercicio, ahí es moderada. Vamos a enfocarnos a mantener esto. ¿Sabe qué, doctor? No aguanté los 30 minutos, aguanté 10. Bueno, vamos a mantenernos 10 minutos por este tiempo haciendo esto y esto. El ejercicio de esa manera se tiene que hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues como lo dije en la plática, es un desafío a futuro que tenemos que empezar a sensibilizar, tenemos que empezar a conocer y tenemos que conocer que si en algún momento nosotros no podemos llegar
a prescribir ese ejercicio de forma adecuada por las condiciones del paciente, derivarlo a tiempo. Claro que sí, doctor. Muy buena su aportación. Tenemos una mano levantada de Rosendo Avendaño López. Ahorita le voy a solicitar que reactive su audio. Buenos Rosendo, días. adelante. ¿Me escuchan? Claro, le escuchamos. Sí, Rosendo. Sí, durante el principio y inicio del siglo XX, la formación médica fue perdiendo todo este arsenal integral que tenía el médico. Pongo ejemplo claro la partera que no solamente va a recibir a esa gran luz que es un ser humano, también sabía de nutrición para cómo alimentar a esa recién madre, cómo iba a bañarla, cómo iba a meterla al temazcal, lo mismo para con los abuelos, etcétera. Sin embargo, se nos fue inculcando solamente un arsenal farmacológico, convenientemente para la mayoría de las farmacéuticas, haciéndonos olvidar y perder esa medicina integral. Hoy tenemos que recobrar esa medicina integral. Agradezco hoy la plática en cuanto a actividad física. Yo la recomiendo con todos mis pacientes y, por supuesto, predico con el ejemplo para poder comentarles algo de lo que hoy nos han explicado. Por supuesto, también la sarcopenia es muy importante, la que se presenta en los pacientes ancianos. Muchos de ellos han perdido el sentido de vida, han perdido sus ideales, sus sueños. Es difícil, algunos que han tenido fractura de cadera, en poder rehabilitarlos. Por eso es también importante hacernos de herramientas espirituales, filosóficas, psíquicas para poder ayudarlos. En muchos lugares vamos a estar solos, compañeros, no vamos a tener al terapeuta, al nutriólogo, y por eso agradezco y más que nunca el también se pueda agregar pláticas sobre nutrición. Si bien hoy vimos que la clave es el músculo y la sarcopenia es un punto álgido entre estos pacientes, ¿cómo poder recobrar ese músculo también desde la nutrición? Pensaríamos, dale carne. No, es un paciente que ya no tiene un sistema digestivo parecido al del adulto o el del adolescente. Tendremos que agregar algún tipo de leguminosas y no todos los tipos de leguminosas, cereales, entre otros. Entonces, he tenido que formarme en nutrición, pero si pudieran apoyarnos con pláticas en nutrición, puesto que adolecemos la gran parte de médicos en esa área, puesto que así conviene ir dividiendo esa parte de conocimientos cuando debemos ayudarnos y poder enriquecer nuestros conocimientos para ayudar a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Es cuanto y agradezco el espacio. Muchas gracias, doctor Rosendo. Doctor Héctor, ¿algún comentario que quiera hacer hacia el doctor Rosendo y lo que nos pudo compartir? Sí, claro que sí. Rosendo, tienes toda la razón. Tenemos que empezar a ver a nuestros pacientes desde un perfil decimos nosotros, biopsicosocial, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta también algo que comentaste, que los pacientes adultos mayores llega el momento en el que ya no le encuentran sentido a la vida. Y si no le encuentran este sentido a la vida, por más que nosotros querramos hacer intervenciones con ellos, va a ser muy difícil que las acepten. Entonces tenemos que empezar a ver también esta cuestión espiritual. Y en cuanto a espiritual, no me refiero solamente o exclusivamente a lo religioso, ¿sí? Sino algo un poco más allá. Encontrarle este sentido y hacerlos que retomen este sentido, ¿sí? En cuanto a lo de la nutrición, completamente de acuerdo. Se ha visto que los requerimientos proteicos en los adultos mayores llegan a ser equiparables a los requerimientos proteicos de un atleta de alto rendimiento. Los requerimientos proteicos de un adulto mayor pueden ir hasta 1.8 gramos por kilo de peso al día. Pero ¿de qué manera lo vamos a lograr? Sí, efectivamente, el consumo de carne es una de ellas, pero va a haber pacientes que tanto por cuestión fisiológica, como tú lo acabas de comentar, digestiva, estomatológica o por muchas otras causas, no va a poder hacerlo. Entonces tenemos que tomar otras estrategias, otros alimentos que tengan proteína de alto valor biológico, porque al final de cuentas el músculo se va a nutrir de proteína y se ha visto que una ingesta adecuada de proteína en adultos mayores nos va a ayudar, incluso sin ejercicio, a que haya pequeñas mejorías en el músculo. Si agregamos estos cambios alimenticios, cambios comportamentales, actividad física, ejercicio, etcétera, vamos a dar un perfil de tratamiento más completo a nuestros pacientes, teniendo mayores beneficios. Y sin lugar a duda, lo que dice Rosendo es muy cierto. Se necesita que veamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y que las empecemos a explotar.
la nutrición, la rehabilitación, la fisioterapia, entre muchas otras. Porque, vuelvo a lo mismo, Rosendo lo dijo muy bien, muchas veces los pacientes no van a tener la capacidad o no van a poder llegar a un segundo o tercer nivel. Y quien esté en primer nivel tiene que tener muchas herramientas para hacer cambios positivos en el paciente. No somos todólogos y una persona no va a saber todo de todo, pero sí debe de tener conocimientos básicos para hacer intervenciones en nuestros pacientes. Y recordemos, como bien lo dice el dicho, primum non nocere, primero no hacer daño. Tenemos que buscar las herramientas para trabajar en pro y beneficio de nuestros pacientes y en este caso de los adultos mayores. Así es, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Por parte de la audiencia que tenemos en Zoom, serían las participaciones. Tenemos algunos comentarios que dicen que fue un excelente tema y que pues nos hace falta prescribir cuestiones de ejercicios terapéuticos, y pues también nos haría falta retomar otros temas como la nutrición. Y bueno, en Facebook tenemos otros comentarios agradeciendo precisamente el tema, felicitándolo por esta gran ponencia, por este tema. Y pues bueno, creo que por nuestra parte, ahorita, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a esta última sesión del año. Para nosotros como INSABI es un honor realmente tener la participación del Instituto Nacional de Geriatría, de los ponentes que nos hacen el honor de presentar estos temas que, como bien ya mencionó usted y también algunos otros de aquí de la audiencia, pues es necesario, ¿no?, fortalecer las capacidades, esta parte de la educación continua en el personal del primer nivel de atención, porque pues si bien es cierto que no somos todólogos, pues tenemos que tener los conocimientos básicos, ¿no?, para decir hasta qué momento llega mi acción en este aspecto, ya voy a poder derivarlo, o cómo hacer precisamente esta derivación. Y pues bueno, la parte del ejercicio, que debe de ser como un aspecto terapéutico en todas las personas, no nada más en adultos mayores, pues cómo fortalecer precisamente estas recomendaciones, ¿no? No solo quedarse en haga caminata o salga a correr, sí, pero ¿cómo, no? Precisamente. Y pues bueno, doctor, si usted tiene algún comentario final, adelante. Pues solamente como comentario final, debemos de empezar a ver más al ejercicio. Hay múltiples guías que están al acceso de todos. Si tienen alguna duda en cuanto a qué bibliografía consultar o qué hacer, con toda confianza anexé mi correo a la presentación, mándenme un correo y pues espero que nos volvamos a ver pronto por aquí. Si tienen algún interés en particular en cuanto a ejercicio, que hablemos de algo en específico, con todo gusto yo puedo volver a participar con ustedes. Y pues fue un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros también es un gusto tenerlo, y pues le tomaremos la palabra para otras ocasiones. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Felices fiestas, ya que es nuestra última sesión de este año, y también les deseamos a nuestros participantes, los que nos acompañaron, igual muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas a todos. Hasta luego. Hasta luego.